que gente que le regalan un pajarito y lo ven que, ay, qué bonito que es rojo, y luego les queda de color naranja. Así, tipo así. Pues si lo queréis que se continúe tipo como este. Bueno, antes de seguir con el vídeo, os quería hacer una consulta yo a vosotros, ¿vale? Para todos los que tenéis así en voladera, y es sobre los bebederos. Aquí, como veis, todos tienen los bebederos que traen estas voladeras, pero a mí la verdad que no me gustan. ¿Por qué lo digo esto? Porque tienen la boca esta muy ancha, y aquí primero que se bañan. Ya no se ve, pero ya os digo que se bañan. Y segundo, si tiene alguna enfermedad, pues bueno, por ejemplo, vamos a poner aquí, tiene una enfermedad con los pájaros, en cuanto pongamos el agua ya está contaminada el agua. Entonces, ¿qué es lo que os quería comentar? A ver qué bebederos podía poner que fueran así, pero no un sistema automático o algo así. Tengo algunos mirados, ya os lo enseñaré en próximos vídeos, a ver si los puedo conseguir, que creo que serán los más apropiados para el tipo así de voladera. Pero no obstante, me gustaría saber qué tipos de bebederos usáis vosotros en voladeras. No quiero poner automáticos, automáticos no, o sea, bebederos por tuberías y tal, no. Con chupete así con tuberías, no. Que fuera tipo bebedero así autónomo, ¿vale? Pero que cambiara el tipo de acceso así para beber, ¿vale? Pues bueno, a ver qué me podéis comentar, a ver qué bebederos podría poner aquí. Bueno, y ahora sí, vamos a contestar algunas preguntas que me hacéis por privado y por el canal en varios vídeos. Vamos a empezar con la pregunta que me hace un compañero, que los canarios, vamos a decir, que son así rojos y se le están quedando de color naranja. ¿Por qué es eso? ¿Qué puede ser? Bueno, los pájaros como este de aquí, rojos, estos pájaros, si cuando empiezan a mudar, que ahora ya mismo empezarán a mudar, no le damos ningún pigmentante en la pasta, se nos quedarán así, de color naranja, se nos quedarán como estos de aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora cuando empiezan, depende del país que estéis, pero cuando empiezan a tirar las plumitas, que empiezan a empezar a mudar, tenemos que dar un pigmentante en la pasta, hasta que cambien todo el plumaje, y así seguirán rojos. El pigmentante también acordaros de meteros algún protector hepático y demás. Si queréis haremos algún vídeo sobre este tema, ¿vale? Es una cuestión que mucha gente conoce, pero muchísima gente desconoce. Que gente que le regalan un pajarito y lo ven que, ay, qué bonito que es rojo, y luego les queda de color naranja. Así, tipo así. Pues si lo queréis que se continúe tipo como este, lo que tenemos que hacer es eso, meter en la pasta siempre un pigmentante hasta que acabe de cambiar todo el plumaje. Bueno, otra pregunta que me hace otro compañero, si con el pienso tenemos que añadirles el grit. El grit también lo tenemos que añadir, aunque le demos pienso, ¿vale? Es muy importante para ellos. ¿Qué grit tenemos que administrar? Pues en este caso que estamos dando para los que están pigmentando, por ejemplo si están rojos, tendríamos que añadir un grit que no tenga carbón. Vamos a poner, mirad, por ejemplo, ¿veis este de aquí? Que es blanco, no lleva nada de negro ahí, de carbón, ¿vale? Otra cosa sería antes de la cría y demás, pero ahora en este caso grit que no tenga carbón, y el grit a discreción, siempre tienen que tener el que quieran. ¿Cómo lo podemos poner? Pues podemos poner en este caso, por ejemplo, bizcocheritas de estas, que las vamos rellenando, o esto que es muy interesante la verdad, que son bebederos medicinales, que con un pájaro tenemos malo y demás, va muy bien usar estos bebederos porque es de administración para una pareja o un pájaro solo. Y como veis aquí tiene esta hendidura que si lo dejamos para aquí nos puede servir también para el grit, ¿vale? Son bebederos muy interesantes estos. Pues bueno, esa es la segunda pregunta. Si tenemos que añadir grit, pues sí, siempre a discreción, aunque usemos el pienso. Bueno, y la última pregunta que me hace otro compañero es ¿cuándo podemos saber cuando los pájaros están empezando a mudar? Bueno, está claro por las plumas que van tirando. Aquí como veis ya están empezando a tirar. Aquí como veis esto ya son hembras reproductoras ya descansando y machos.
Pero ¿cómo podemos coger un pájaro y decir, hostia, parece que está mudando? Lo que os digo siempre, ya lo hemos comentado en muchos vídeos, pero no cuesta nada repetirlo. Bueno, mirad, he cogido este pájaro de aquí y ahí se ve en las aladas del medio como empezaba a mudar, y la del otro lado está igual, y aparte ya se ve que va tirando plumas, ¿vale? Pero cuando veáis que empiezan por estas plumas del medio, empiezan a... por aquí ya están mudando, empiezan por aquí el medio, están de aquí, están de aquí, están de aquí, empiezan por el medio y van para un lado y para otro. Cuando veáis que esta de aquí la está perdiendo, está cambiando, es que está el pájaro empezando el proceso de muda, ¿vale? Este ya ha hecho su temporada de cría, ya le toca descansar. Pues bueno, os dejo aquí con esta imagen que, como veis, ya empiezan las calores, ya estamos ya acabando la cría. Todavía me quedan algunos que están todavía en la última puesta, pero bueno, ya en breve vamos a acabar. Pues nada, lo dicho, espero que os sirva de ayuda esta pregunta y respuestas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros.